empresariales, a todos y a todas ustedes, señores diputados. Hoy, 14 de agosto, se consuma una investidura mediante un pacto vergonzante. Y cuando digo vergonzante no digo que no den los números para hacerlo, claro que dan, y claro que es legítimo que lo hagan. Digo vergonzante por lo que les ha costado. Ustedes han tardado 80 días en acabar de llegar a este pacto, decidiendo si se hacían la foto o no, si tenían reuniones que eran cafés pero que luego no eran, si tenían cesiones que luego no eran cesiones, porque en el fondo les daba un poco de rubor. Por eso estamos teniendo una investidura en estas fechas y en este clima enrarecido. El Partido Popular no solo perdió las elecciones, sino que lleva perdiendo votos y diputados desde hace mucho tiempo, aceleradamente. Hoy consigue el gobierno por una cosa, básicamente porque una formación como Ciudadanos, que se dice regeneradora, y una formación como Vox, que se dice políticamente incorrecta, van a hacer dos cosas, van a hacer una cosa tremendamente innovadora y tremendamente rebelde. Le van a claramente enrarecido. Esta investidura llega sometida al chantaje que nos lleva a ver pues que la portavoz de la penúltima fuerza en la Asamblea de Madrid en realidad le pone deberes y ejerce casi de portavoz del futuro y del próximo gobierno, y sobre todo esta investidura llega en un ambiente enormemente crispado, básicamente porque usted se niega a contestar las preguntas que permitirían que todos los madrileños sepan que se pueden fiar de la que va a ser la presidenta, también de nuestros votantes, también de quienes no votaron por usted, y sin embargo tienen derecho a decir: la presidenta de mi comunidad autónoma está libre de dudas. Eso solo se soluciona contestando. El libreto del esto es una cacería personal, esto es un ataque, esto es una maniobra orquestada de la izquierda, está bien, solo que lo hemos oído ya. Se lo oímos a Cristina Cifuentes hasta que se tuvo que ir, se lo oímos a Esperanza Aguirre y se lo oímos a Ignacio González, con una diferencia. Ustedes queman etapas aceleradamente. Antes, para llegar a este punto, ustedes necesitaban 2 años o una legislatura. Usted todavía no es presidenta y ya ha quemado casi todas las etapas. Este es un gobierno que nace de ello. Y créame, y se lo digo de corazón, esto no tiene nada que ver con ninguna cuestión personal y, por supuesto, no tiene que ver con que usted sea mujer. Faltaría más. El día que usted reciba cualquier ataque o cualquier cuestionamiento por el hecho de ser mujer, no le quepa la menor duda que contará con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. No tiene que ver con que usted sea mujer, tiene que ver con que usted no nos ha explicado por qué le dan un crédito de 400.000 euros y luego no lo devuelve, sea mujer o sea hombre. Tiene que ver con que usted no nos ha explicado si tiene o no tiene vinculación con la trama pública. Tiene que ver con que usted no nos ha explicado si la mayor rebaja fiscal de toda la historia en Madrid la comenzó usted cuando decidió no pagar durante 5 años el IBI al Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que por eso, por esta situación de interinidad, porque en realidad esto básicamente es una disputa por el tiempo. Ustedes pelean para ganar 4 años más, pero no para frenar a la izquierda, ya lo dije aquí, para frenar la acción de la justicia. Ustedes pelean para ganar una prórroga de 4 años más, veremos si son 4, yo no apostaría nada mío a que son 4. Ustedes pelean para ganar un poquito de tiempo y nosotros peleamos por una cosa, disputamos una cosa muy sencilla. Tenemos como objetivo que la descomposición del Partido Popular no se lleve por delante las instituciones madrileñas, porque son dos cosas diferentes que ustedes tienen que aprender a diferenciar. La descomposición del Partido Popular es un problema suyo, la descomposición de las instituciones madrileñas es un problema del conjunto de los madrileños y del conjunto de los demócratas. Yo creo que, siendo consciente, pues que era una investidura enrarecida y en un clima de interinidad, usted ayer pronunció un discurso insustancial. Yo le diría que leído un poco casi con desgana. Le he visto más pasión hoy para atacarnos a nosotros que ayer para defender lo que usted quería hacer con la Comunidad de Madrid. Un discurso insustancial que además, digamos, mostró que más que proyecto de futuro había una especie de refrito de cosas ya hechas, ya prometidas y no ejecutadas. He cogido solo algunos ejemplos. Usted prometió llegar al 2% del PIB en I+D. Eso ya estaba en el punto 24 del acuerdo con Ciudadanos en el 2015 y, sin embargo, hemos bajado 16 puntos en el ranking de innovación según la Comisión Europea. Usted prometió ayer plantar 500.000 árboles. La legislatura pasada prometieron 1 millón. Nada. Usted prometió la tarjeta sanitaria única, que ya existe. Usted ha prometido una red de aparcamientos disuasorios. La legislatura pasada plantearon el plan Apárcate y no hicieron ni uno.
Usted ha prometido un plan de eficiencia energética. Eso, de nuevo, ya estaba en el punto 36 del Acuerdo con Ciudadanos de 2015 y tampoco lo desarrollaron. Usted se ha comprometido a atajar el suicidio entre los jóvenes, al mismo tiempo que sus gobiernos han reducido en un 20% a los técnicos contra el acoso escolar en los centros educativos. Usted ha prometido la reducción a la mitad de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, pero eso mismo ya lo prometieron en el Acuerdo con Ciudadanos en el año 2015 y, sin embargo, las listas de espera han aumentado en un 46% en los 2 últimos años. Mire, señora Ayuso, ni siquiera para una legislatura enrarecida por la puerta de atrás como esta, esto es serio, esto es tomarle el pelo a los madrileños y las madrileñas. Este gobierno pasará, yo creo que probablemente con más pena que gloria, y, sin embargo, las tareas fundamentales que hay que emprender en la Comunidad de Madrid seguirán pendientes. Ya sé que usted prefiere discutir de otras cosas, luego es posible que tengamos tiempo. Voy a intentar usar un poco de mi tiempo para exponer las que, a nuestro juicio, deben ser algunas de las transformaciones principales que un gobierno puesto al servicio del pueblo de Madrid, puesto al servicio de la justicia social, de la transición ecológica, de la defensa de las libertades, debería emprender. En primer lugar, la transición ecológica. Hoy nadie duda, quizás salvo los señoritos de Vox, por cierto, no nos diga lo de las élites globalistas. Si hay algo que tiene que ver con ser élite globalista, es apuntarse al carro de Trump de negar el cambio climático, es apuntarse al carro de meterle a nuestros niños comida basura en los platos y es, además, no pagar a los trabajadores que hacen obras en la mansión de uno. Vivimos una crisis climática que amenaza la vida tal y como la conocemos en el planeta. Lo reconoce todo el mundo. Esto no es una reivindicación ideológica. Esto no es una reivindicación de un partido. A sus votantes y a sus hijos también les va a afectar. Esto es una urgencia como especie. Hace unas semanas Madrid sufrió una ola de calor récord. Pero el problema no es que este esté siendo el verano más caluroso de los últimos 15. Es que posiblemente sea el menos caluroso de los próximos 15 que vienen por delante. Ayer nos contó sus propuestas para luchar contra el cambio climático. Pero son tibias y son de otra época. La emergencia climática necesita dirigentes a la altura y medidas concretas y valientes. Escuchamos ayer sus promesas de introducción de las renovables. Mire, le doy un dato. Madrid en el año 2019 destinó 670.000 euros a autoconsumo fotovoltaico. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares destinó 3 millones de euros. Nosotros tenemos 7 veces su PIB y tenemos 5 veces su población. Lo mismo en eficiencia energética. En 4 años han ejecutado menos del 25% de los fondos estatales destinados a rehabilitación de viviendas. Todo ello cuando cada euro invertido en eficiencia y en eficiencia energética y energías renovables, ahorramos 2 en sanidad y la fuente no es Más Madrid, la fuente es la Comisión Europea. Estamos desperdiciando una gigantesca oportunidad de creación de riqueza y de generación de empleo. Y Madrid podría ser locomotora de España, por su peso económico o por su peso poblacional, en liderar la transición ecológica. Pero para eso hay que dejar de recetarle a los autónomos que están asfixiados libros de autoayuda ni frasecitas de Pablo Coelho. Quien tiene que emprender, en primer lugar, es la Comunidad de Madrid y se tiene que poner a la cabeza de una colaboración público-privada que nos haga ser una comunidad puntera en los sectores que van a producir mayor valor añadido. Es muy posible que cambie el ciclo económico y que vengan tiempos económicos más difíciles. Para entonces nos debería tocar con los deberes hechos, con la recuperación salarial y la recuperación de las rentas de los hogares, con haber diversificado la economía madrileña, con habernos especializado no en el pelotazo ni en el turismo de bajo valor añadido, sino en el turismo de alto valor añadido y en la economía ecológica y en la economía de la I+D+I. Si no hacemos eso, si la Comunidad de Madrid no emprende, no lo pagarán ustedes, lo acabarán pagando las familias madrileñas, que son quienes sufren la precariedad, que son quienes sufren los bajos salarios, que son quienes sufren los recortes en los servicios públicos. No me resisto, hablando de cambio climático, no me resisto a comentar, hombre, que para hablar de cambio climático uno le tiene que tener un poquito más de respeto a los hechos. Uno no puede hablar de cambio climático si se ha dedicado a intentar trabajar de manera furibunda contra Madrid Central, pese a que los juzgados le han hecho parar los pies y la ciudadanía madrileña, y uno no puede hablar de cambio climático y de un modelo de transporte eficiente cuando ustedes tienen el metro de Madrid hecho un desastre de amianto, hecho un desastre de retrasos, hecho un desastre de que tienes que dejar pasar trenes porque no cabes y hecho un desastre de que la gente no puede planificar a qué hora llegará al trabajo, a qué hora volverá a casa, porque a veces los metros tardan mucho más de lo que deberían tardar o porque a veces los metros van tan llenos que en ese no se pueden montar. Y el único quid de la cuestión es que para conocer esto hay que usar el transporte público como todos los madrileños.
Nuestro segundo reto más importante es el reto de la desigualdad. Y la desigualdad para ustedes no ha sido un descuido. Yo cada vez tengo más la convicción de que ha sido una apuesta. Ha sido una apuesta por una política de segregar a los madrileños. Y ustedes siempre que hablamos de la desigualdad dicen que esto es dividir a la gente. No, lo que divide a la gente es la ruptura de la igualdad de oportunidades, no señalarlo. Señalarlo es la medida para poder darle la vuelta. La Comunidad de Madrid, ya se ha dicho, es la más rica y a la vez la más desigual de España. Hoy tenemos más actividad económica que hace 10 años y, sin embargo, tenemos más población en riesgo de exclusión social, lo dice una organización cristiana llamada Cáritas, tenemos más madrileños en situación de desempleo y ha descendido con respecto a hace 10 años la renta media de los hogares. Hablando en plata, esto significa que hoy Madrid es más rica y los madrileños son más pobres. Ustedes me podrían responder, bueno, pero es que entonces, si a unos pocos les va muy bien, esto goteará hacia abajo, ¿verdad? Que a unos pocos les vaya muy bien, acabará goteando hacia abajo. No es verdad. Porque lo que ganan unos pocos no siempre vuelve a la economía real y porque lo que de verdad ensancha y tira del consumo y de la demanda es la recuperación de la capacidad adquisitiva y de la capacidad de vida de las familias trabajadoras y de las familias de clase media, que han sido las grandes perdedoras de las políticas injustas y de las políticas de segregación social. ¿Para qué? Para crear una cosa que un político alemán que se llamaba Peter Glotz llamó la sociedad de los 3 tercios. Un tercio de sociedad excluida, que a ustedes les importa muy poco porque prácticamente no vota, entonces como no vota a ustedes les da igual, un tercio de sociedad excluida que se ha caído ya de la ciudadanía real, un tercio que vive con el miedo permanente a caerse y con una mentalidad del sálvese quien pueda, o pisas o te pisan, ¿verdad?, como máxima norma de moralidad social, y un tercio menos de privilegiados a los que ustedes les han invitado sistemáticamente a la irresponsabilidad para con su sociedad. Ustedes nos vienen aquí a hablar muchísimas veces del riesgo de que Cataluña se independice, mientras trabajan todos los días para que los ricos se independicen, se separen de la sociedad, lleven a sus hijos a colegios segregados, se encierren en barrios segregados, trabajen en condiciones segregadas. Nos dicen que van a protagonizar la mayor bajada de impuestos de la historia de Madrid. En algún momento las ciencias sociales se tendrán que ocupar de una modalidad muy concreta de liberal, que es el liberal hispánico. Es un tipo que no para de hablar de lo mal que es el Estado y no lo suelta nunca jamás y está comodísimo en las instituciones públicas. Es un tipo que denigra sistemáticamente lo público y que vive siempre y sistemáticamente de lo público. Miren ustedes, si ustedes reducen los impuestos y reducen los ingresos del Estado, hay dos maneras. O bien están reduciendo los servicios públicos y eso es salario indirecto, porque lo que se recorta en servicios públicos se lo tienen que acabar gastando las familias de su bolsillo, o bien lo esconden debajo de la alfombra de la deuda, que efectivamente es un impuesto a las generaciones que vienen. Y cuando hablamos de impuestos, la duda, la única discusión siempre es exclusivamente una. No es si subirlos o bajarlos, es a quién. Nosotros creemos que hay que bajar el primer tramo, el tramo que afecta a las personas que tienen rentas más bajas del IRPF. Hay que rebajarle impuestos a los madrileños trabajadores, hay que rebajarle impuestos a los madrileños autónomos, pero hay que dejar de perdonarle las deudas a los privilegiados que no pagan lo que deben, porque a los autónomos no se les perdonan deudas. Pues si no se les perdonan deudas a los autónomos, si no se le perdonan las deudas al dueño de una frutería, de una carnicería, de un taller, yo tampoco quiero vivir en una comunidad autónoma que sistemáticamente les dice a los más ricos, tranquilo, no pasa nada, que ya pagan ellos. Tú vuelves a jugar al casino, eso sí, si te sale mal te rescato yo, pero tú no contribuyas, que ya contribuyen la mayoría de las familias madrileñas. El tercer punto tiene que ver con los servicios públicos, que son los que nos permiten básicamente vivir en sociedad. Vivir en sociedad no es repetirnos muchas veces cosas sobre los valores, o vivir en sociedad es estar seguros de que si te va mal te van a cuidar. Estar orgullosos de un país que cuida de los suyos. Y eso pasa por garantizar servicios públicos que garantizan igualdad de oportunidades, hayas nacido en la familia que hayas nacido. La sanidad pública es el orgullo de los madrileños, nos da paz y confianza en el futuro. Pero hoy hay 3.600 profesionales menos y 3.000 camas menos. Estamos a la cola de España en gasto público por habitante y un 62% de los mayores demandan la dependencia y se quedan o se llegan a morir incluso sin recibirla. Ustedes saben que las privatizaciones son menos eficientes.
Porque donde hay servicios públicos buenos, las familias las eligen. Donde hay un colegio bueno, las familias las eligen. Donde hay un hospital público bueno, las familias las eligen. Cuando nos ponemos enfermos de verdad, todos queremos y todos buscamos la pública. Ustedes saben que las privatizaciones son más caras. Lo leímos en sus documentos, que sabían que a veces íbamos a pagar hasta 6 veces más por los mismos servicios privatizados. ¿Por qué combaten entonces ustedes a los servicios públicos? Por fanatismo. Porque la sanidad pública es la demostración de que una sociedad cooperando y ayudándose puede salir adelante, y ustedes no soportan ese ejemplo. Por eso lo tienen que destruir, para convencernos de que no podemos confiar los unos en los otros, cuando la sanidad pública es la demostración de que juntos llegamos más lejos. En la educación pública hoy hay 4.000 maestros menos, decenas de colegios sin terminar. Somos la segunda región que más segrega tras Hungría. Y estamos a la cola en gasto público por niño. Es decir, a la cabeza en gasto familiar. ¿Esto qué significa eso? Esto significa, en primer lugar, que perdemos igualdad de oportunidades. Una peligrosa, subversiva y populista organización llamada Save the Children ha dicho que los niños que nacen en barrios más humildes tienen hasta 8 veces más posibilidades de repetir curso. Esto significa que se rompe la cohesión social, porque los hijos de los privilegiados se educan solos con los hijos de los privilegiados, y los hijos de los humildes se educan con los hijos de los humildes, y así no se construye sociedad. Y esto, sobre todo, dilapida la libertad para elegir. Ustedes, siempre que atacan la enseñanza pública, nos dicen, no, si esto es para garantizar la libertad de las familias. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿El hijo de un reponedor puede llevar a sus hijos al colegio británico? ¿Puede? Pues mire, en realidad, como el colegio británico cuesta como unos 1.000 euros al mes, lo sé porque me lo han contado, yo estoy orgulloso de haber sido siempre estudiante de la pública. Como el colegio británico cuesta como unos 1.000 euros al mes y el sueldo más frecuente en España son de 1.200 euros al mes, es imposible. Las libertades que están mediadas por el dinero no son libertades, son privilegios. La libertad significa el derecho a poder llevar a tus hijos a una buena escuela pública. Mire, 3/4 de lo mismo con la vivienda. Los alquileres suben 12 veces más que los salarios. Los jóvenes madrileños están atrapados en la casa familiar. La mitad de los sueldos de los madrileños, por media, se va... Si yo les escucho en silencio, ¿por qué no me escuchan en silencio y luego me contestan ustedes? La mitad del sueldo de los madrileños se va en alquiler. Hay subidas en toda la región. Alguien decía, esto es porque la gente quiere irse a vivir al centro. Hay subidas igual de disparatadas en Móstoles, en Fuenlabrada o en Navalcarnero. Se han disparado los desahucios por impago de alquiler. Se ha disparado el tráfico de viviendas a fondos buitres y tenemos 1/3 de familias en riesgo de pérdida de vivienda. Y su única política ha sido dar carta blanca a los especuladores, a los pelotazos, y regalarle vivienda de todos, que nos pagamos todos, a los fondos buitres. Y ahí yo solo puedo citar una frase célebre. Entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera. Para que se cumpla el artículo 47 de la Constitución española, hay que tomarse en serio la construcción de un parque público de vivienda en régimen de alquiler social, y hay que regular para que pueda haber un techo máximo a los precios de los alquileres en las zonas más tensionadas, exclusivamente para que se cumpla la Constitución española, que los líderes de su partido, por cierto, no votaron en su momento. En el terreno de igualdad de hombres y mujeres, mire, en esto es imposible que confiemos en ustedes más allá de las declaraciones y del humo. Los gobiernos del Partido Popular han reducido a la mitad los presupuestos para combatir la violencia machista. Esto significa en la práctica que las trabajadoras de las casas de acogida para mujeres maltratadas trabajan con pocos medios y en condiciones de precariedad, que los jueces no cuentan con informes de valoración de riesgo porque no hay suficientes unidades de valoración forense, que de cada 2 mujeres que denuncian a su agresor, una se tiene que volver a casa sin protección por falta de medios. Y al mismo tiempo que en la Comunidad de Madrid, que se denuncian, no digo que se cometan, que se denuncia una violación cada 2 días, necesitamos construir un centro de protección y de atención integral a las mujeres por cada 200.000 habitantes, como recomiendan las Naciones Unidas. No me diga, señora Ayuso, porque usted lo tiene que saber muchísimo mejor que yo no tengo que explicarle nada, que las mujeres no tienen problemas específicos. La brecha salarial de un 14% no es un problema específico de las mujeres. La pobreza y la exclusión que se ceba sobre todo con los hogares monomarentales no es un problema particular que se ceba con las mujeres. A nosotros nos preguntan, a alguien de nosotros, de los hombres, le han preguntado alguna vez en una entrevista de trabajo si piensa ser padre, porque entonces a lo mejor no se le contrata. Algunos de nosotros hemos vuelto alguna vez a casa con las llaves metidas entre los dedos por miedo a que alguien nos agreda o por miedo a una agresión sexual.
alguno de nosotros, los diputados que estamos aquí, hemos escrito en el grupo de WhatsApp cuando después llegamos a casa, tranquilos chicos que hemos llegado bien? No, eso no pasa. Eso lo sufren las mujeres porque es un tipo de violencia contra las mujeres y no hay que tener miedo a decirlo aunque le moleste a sus socios de Vox. Se llama violencia machista y si usted no lo llama por su nombre es muy difícil que usted pueda combatirlo. Para que esto sea posible, para que emprender este programa de transformaciones en defensa de la justicia social, en defensa de la libertad, en defensa de la transición ecológica sea posible, lo primero que hay que hacer es emprender la regeneración democrática. Esto es básicamente liberar las instituciones de la colonización de aquellos que consiguen que las leyes siempre se hagan a su favor, digan lo que digan las urnas. ¿Por qué? Porque se compran instituciones, porque se compran partidos políticos y así consiguen que las políticas públicas sean siempre a su servicio. Usted entenderá, señora Ayuso, señora candidata, que ayer, me disculpo si le molestó, nos diera un poco la risa cuando usted dijo lo de tolerancia cero a la corrupción. Yo no diría términos que están gafados, que yo a toda la gente de su partido que le he oído decir eso no han acabado bien. Pero nos daba la risa, pues hombre, porque no presenta un currículum maravilloso su partido. Es que usted nos está hablando desde el partido de Cifuentes, de Ignacio González, de Esperanza Aguirre, de Granados, de Correa, de los casos Máster, Campus de la Justicia, Gürtel, Lezo, Púnica y tantos otros. ¿De verdad con ese currículum usted nos va a decir que la solución a los gravísimos problemas de corrupción en la Comunidad de Madrid es más del Partido Popular que le acabo de leer? Me podría decir, bueno, es que ese es el Partido Popular del pasado. Hoy ha venido un Partido Popular nuevo. Como nos conocemos poco, pues yo estaría dispuesto a decir, bueno, vamos a darle un pase. Como ha cambiado la cara de la persona que lo encarna, ¿no?, que es portavoz, es posible que este Partido Popular sea un Partido Popular nuevo. Pero es que, señora Ayuso, y le prometo que esto no es una conspiración y no tiene nada que ver con ninguna animadversión hacia usted, ¿puede usted aprovechar la sesión de investidura para decirle a todos los madrileños, también a nuestro medio millón de votantes que quieren saber que tiene una presidencia a la que se pueden fiar, ¿le puede usted aclarar el posible delito de alzamiento de bienes? ¿Le puede usted aclarar el préstamo nunca devuelto de 400.000 euros? A los madrileños normales no les pasa eso. A las familias madrileñas no les pasa eso. ¿Le puede usted aclarar los 5 años sin pagar impuestos? ¿Le puede usted aclarar las presuntas relaciones, según han dicho testigos en sede judicial o imputados en sede judicial, con la trama de la Púnica? Estoy convencido de que a usted le interesaría más que a nadie que ni un solo madrileño tenga sospechas. Ahora, si quiere, cuando salga, me da usted todas las lecciones que quiera sobre filosofía política. Gaste un minutito, usted lo tiene ilimitado. Si quiere, le dedica el 99% a hablar sobre los males de la izquierda y dedique uno si quiere, a convencer a todos los madrileños de que esta vez, a diferencia de los 4 anteriores, los madrileños tienen un presidente del que se pueden fiar. No tiene nada que ver con una cuestión exclusivamente moral, ni es una cuestión de personas. Si nosotros hacemos este énfasis en la corrupción es porque hay que cerrar el circuito, hay que conectarlo. No son dos problemas separados. No hay un problema de corrupción y luego hay un problema de empobrecimiento. Es que la corrupción son los retrasos del metro, es que la corrupción son las ayudas de la dependencia que no llegan, son los investigadores que se tienen que ir porque aquí no hay suficiente inversión en ciencia y tecnología, son las energías renovables que no instalamos. Es que, permítame que se lo diga y se lo digo con respeto, espero no molestarla, ustedes nos salen demasiado caros ya. Ahora responden, si ustedes tienen tiempo ilimitado, no se preocupen. Ustedes, en una situación de descomposición, han conseguido un acuerdo particular. Ya les digo, no se hagan muchas ilusiones, no es un acuerdo a sus socios de gobierno, socios declarados o socios que les quieren medio ocultar. No es un acuerdo contra nosotros, ¿eh? Lo que le damos miedo no es nosotros, es la Fiscalía Anticorrupción. No es un acuerdo para huir de la izquierda, es un acuerdo para no rendir cuentas sobre su pasado. Ustedes han conseguido un acuerdo sui generis, es un acuerdo en el que ustedes consiguen el gobierno, el señor Ayuso o el señor Aguado pone, no era voluntario, el señor Aguado pone la mayor parte de los escaños y Vox pone las ideas. Es asombroso que la penúltima fuerza política de esta Cámara le ponga las ideas al gobierno de la Comunidad de Madrid. Mire, en el pacto, me he tomado la molestia de mirarlo, ustedes pactan al menos 2 cosas que son muy peligrosas. En el pacto que hacen A3, pacto, no pacto, cafés que no son cafés, negociaciones que nunca vamos a ceder, esto, ¿me entienden ustedes? Ustedes, por lo menos, pactan 2 cosas que son muy peligrosas. En el artículo 7, y se habla aquí, apuestan porque cada familia pueda escoger
qué tipo de contenidos se le enseñan a los niños. Por ejemplo, que a algunos niños se les puede enseñar que si alguien es homosexual o es lesbiana o es transexual, eso está perfecto, que tiene que estar orgulloso y que nadie tiene derecho a insultarle o a agredirle, y otros podrán elegir que alguien les diga que eso es una enfermedad y que eso es una barbaridad. Y ustedes lo que dicen es que eso es un avance de la libertad. Es mentira. Eso construye una sociedad en la que algunos son menos libres. No serán tan libres para andar por la calle, no serán tan libres para manifestarse, para darse de la mano con quien quieran, no serán tan libres para tener la identidad de género que les dé la gana. Es mentira. Lo que construye libertad no es aislarnos y encerrarnos cada uno en nuestra mansión con nuestro rifle, que esto no es Kentucky. Lo que construye libertad es que seamos capaces de pactar y de tener instituciones compartidas que aseguran la igualdad de derechos. Con respecto a los migrantes, ustedes pactan en el artículo 16 y en el artículo 50, en el punto 16 y 50 del acuerdo, en realidad prácticamente empiezan a abrir la puerta para derogar la sanidad universal, que no es solo profundamente injusto, sino que todos los expertos en medicina nos dicen que es un retroceso. ¿Qué será mañana de enfermedades que tenemos erradicadas si los hijos de padres en situación irregular o en situación más difícil no pueden vacunar a sus hijos? Pues será que retrocederemos en términos médicos y en términos de salud. Miren ustedes, cuando la matanza del Paso, en Texas, promovida también por quienes tienen la cobardía de no apuntar a los de arriba y apuntar a los de abajo y apuntar a los más débiles, cuando la matanza del Paso hubo algunos migrantes que habían sido disparados y que no se atrevieron a acudir a los hospitales por estar en situación irregular. En ese momento es posible que a otros les guste más la América de Trump. Yo en ese momento estuve profundamente orgulloso de ser español y de que aquí eso no pase. Y no quiero que me lo arrebaten. Señor Aguado, usted no se enfade, pero está cometiendo un error que le va a perseguir. Está en su derecho, pero está cometiendo un inmenso error. Solo puede taparlo agitando fantasmas. Y supongo que luego intentará presentarnos a nosotros como el demonio para justificar que está pactando con quien está pactando. En realidad, este inmenso error no es solo darle un balón de oxígeno. Nosotros se lo dijimos ya. Ofrecimos todo lo que estaba en nuestra mano y lo ofrecimos porque era nuestro deber, no quejarnos, intentar hacer que las cosas fueran diferentes. Y usted rechazó, yo no sé si por decisión propia o por órdenes, rechazó no solo las manos tendidas, no solo las advertencias de sus socios europeos, no solo las dimisiones en el seno de su propio partido que alertaban de que este no era el rumbo. Para incurrir en un error se le atribuye siempre a San Agustín la frase errare humanum est. Y conviene no olvidar la segunda parte, sed perseverarem diabolicum. Perseverar en los errores es particularmente pernicioso y ustedes en este caso están perseverando y agravando un error, porque no es solo sostener a la corrupción endémica del Partido Popular, es hacerlo abriéndole la puerta a una fuerza política como Vox, que no es que tenga algún problema yo con ellos porque sean antisistema o políticamente incorrectos, si vienen del mismo lugar, de la señora Esperanza Aguirre, es básicamente porque ceden a la trampa de la culpabilización de los débiles. Vivimos en un momento en el que tenemos una sociedad rota por la desigualdad de oportunidades, rota por la erosión y la desaparición y los ataques a la clase media, rota porque el Estado-nación cada vez es más impotente frente a los poderes financieros, rota porque la gente vive con incertidumbre, no sabe qué va a ser de ellos, qué será de sus hijos al día siguiente, rota porque se disparan las adicciones, por cierto, no solo las adicciones con los móviles, también las adicciones a las casas de apuestas, que de las que usted no ha dicho nada, a lo mejor porque el señor Catalá ha acabado enchufado en un consejo de administración del lobby de las casas de apuestas. Y en ese momento, en el momento de una sociedad rota por la desconfianza, por la ruptura de los lazos comunitarios, por la desigualdad de oportunidades, por los golpes a la clase media, por la incertidumbre, resulta que hay algunos que nos dicen que el problema fundamental son los más débiles. Hay que tener una profunda miseria moral para tener como agenda política enfrentar a los penúltimos contra los últimos. Es exactamente al contrario. Afirmar la democracia es tener la capacidad de poner en su sitio a los poderes salvajes incontrolados, que no son las instituciones, que son las transnacionales que deciden no pagar impuestos y acaban con el pequeño comercio aquí, que es la publicidad invasiva que hace que por el móvil te puedan bombardear a tu hijo a cualquier hora con cualquier contenido y que nadie se atreve a meterles mano, que son los que se atreven a pagar salarios de miseria gracias a las reformas laborales de la precariedad. Con esos son los que hay que atreverse. Cuando nosotros hablamos de patriotismo no lo hablamos para insultar a nadie, decimos que estamos orgullosos de ser de un país que cuida de los suyos y nosotros no culpabilizamos a los más débiles. Tenemos el coraje de decir que los más fuertes tienen también que cumplir las normas. Esa es la patria de la que estamos orgullosos, esa es la profunda diferencia entre su patriotismo de la miseria moral y nuestro patriotismo de la solidaridad con el otro, haya nacido donde haya nacido, se llame donde se llame y tenga la familia que tenga. Termino, señor.
Termino, señor presidente. Ha planeado durante todo el debate, y me parece apasionante, una discusión sobre el término libertad, sobre lo que significa la libertad. Ustedes creen que el pacto social, las instituciones, el peso del acuerdo amenaza la libertad. Nosotros tenemos un concepto republicano de la libertad. Creemos que la libertad se ejerce en común, que cuanto más pactemos, que cuanto de más instituciones nos dotemos que sepan poner las mismas reglas para todos, tendremos más capacidad de ser libres contra las cosas que realmente amenazan a los ciudadanos, las que realmente le quitan el sueño a los ciudadanos madrileños. Si no vas a poder volver a pagar el alquiler y te van a echar de tu barrio, si tu madre se va a poner enferma o la vas a tener que llevar a una dependencia y no va a haber plazas, si te van a echar del trabajo o no te van a renovar tu contrato basura, si el salario no te va a alcanzar, si se vive con miedo no se puede ser libre. Nosotros claro que defendemos la libertad, pero defender la libertad no es la ley de la jungla, no es sálvese quien pueda, no es la miseria moral de enfrentar a los madrileños unos con otros, es reunirlos y decirles que somos un pueblo con capacidad de enfrentar el futuro, dotándonos de instituciones que nos protejan. Muchísimas gracias por la confianza. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Díaz Ayuso por el tiempo ilimitado.